La fe en Dios, de la forma en que se ha revelado a nosotros, es el requisito fundamental para la verdadera adoración. De hecho, el escritor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Este versículo declara dos hechos sobre Dios: que existe y que es posible conocer algo de su naturaleza, lo que sugiere que el verdadero adorador debe tener estas verdades presentes en su mente. Acompáñanos en esta clase donde estaremos hablando sobre Dios. ¿Existe? ¿Quién es? El primer punto que vamos a ver: la adoración verdadera demanda que Dios sea conocido. La adoración verdadera demanda que Dios sea conocido. Entonces, la adoración verdadera no puede surgir en un corazón que no cree, honra y obedece a Dios. Eso es lo primero que vamos a ir viendo. Hoy vamos a ver, debido a esto, algunos argumentos sobre la existencia de Dios, porque como la primera frase que vemos aquí es que la adoración verdadera no puede surgir en un corazón que no cree, que no honra, y obviamente, si no cree y no honra, no va a obedecer al Dios verdadero. ¿Y por qué es importante? Hemos visto en el capítulo anterior que hay que ser regenerados para poder adorar. A los nuevos les explico rápidamente. Eh, todo mundo puede alabar a Dios. Todo mundo puede alabar a Dios. O sea que la alabanza, cuando el salmista dice en el Salmo 150, todo lo que respire, alaba al Señor, es porque hay eh, una indicación allí de que todos pueden adorar, alabar. Todos pueden alabar. Sin embargo, la adoración solamente puede ser posible para los que son regenerados. Ojo, solamente. ¿Por qué? Porque como vimos en el primer curso, la adoración es la respuesta a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios hace, a lo que Dios hará, a lo que Dios es y será. Fue, es y será. O sea, la adoración es la respuesta a todo eso. La adoración en toda la historia de la humanidad ha sido esa respuesta. Por lo tanto, si la adoración es una respuesta, ¿cómo responde el no regenerado? No puede responder. ¿Me entienden? Entonces, él no puede responder. Digamos, usted, ¿cómo un regenerado se somete, por ejemplo, a la obediencia de Dios? Vemos que en 1 Samuel 16 nos habla claramente de que la adoración es obediencia. O sea, que no es nada más cantar, tocar un instrumento, sino que ahí en el primer libro de Samuel habla de que la obediencia es mejor que sacrificio. Si usted sabe que el sacrificio, ya estamos hablando de contexto de adoración. Y de hecho la desobediencia allí es comparada con adivinación, con hechicería, que es idolatría y todo esto, ¿no? Obviamente paganismo. Entonces es necesario mostrar la adoración en cada, como vimos en otro capítulo, en cada etapa de la vida y incluye la obediencia. Entonces, ¿cómo obedezco a Dios si no le reconozco a Dios? ¿No? ¿Me están entendiendo? O sea, si no reconozco a Dios, no puedo obedecer a Dios porque por eso usted no va a ver ningún impío, ninguna persona que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, no van a verlo jamás obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque él no ha nacido de nuevo para obedecer a Dios, porque es el nuevo nacimiento, la regeneración, la que nos capacita para poder responder a Dios en obediencia y obviamente entonces eso es adoración. Entonces, por eso digo que es necesario que se crea en Dios, que se honre a Dios y que se obedezca a Dios para poder que se dé adoración verdadera. Veamos, por ejemplo, Hechos, alguien que lea Hechos 17, 16, por favor. Eh, vamos a que participen. Hechos 17, 16, por favor. Del 16 vamos a leer hasta nada más hasta el 18. A ver.
hasta el 18 y de ahí saltamos, porque no quiero que lean una porción tan larga, eh, hasta el 18. No, sí, vamos a tener que leerlo porque si no después no entienden el contexto. Vamos del 16, ¿Hechos qué, perdón? Hechos 16, 17, del versículo 16, va a ser un tramo un poco largo, no voy a recortarlo, al, al 20, vamos a leerlo nada más, hasta el 24, pues, hasta el 24, 16 al 24. Hechos 17, del 16 al 24. Sí, por favor. Amén. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de los hombres. Ok, presten atención allí a los dos últimos versículos que leyó la hermana Mabel, y eh, había un ídolo que se llamaba el Dios no conocido o el Dios desconocido. Y en el 24 vemos una descripción de Pablo cuando dice que el Dios que hizo todo el mundo y todo lo que hay. Ahí hay algo importante que quiero que ustedes vean más adelantito. Aquí mismo vamos a ver en breve algo importante con esto. ¿Y qué pasa aquí? Nosotros primero vemos aquí Pablo como de una vez lleva a estos hombres a la típica confrontación sobre la adoración equivocada, adoración falsa. Y es que ellos están adorando a un Dios no conocido y Pablo, ¿cómo se llama? Pablo le dice que ellos adoran a un Dios que no conocen. Claro, obviamente ahí ellos tenían eso era porque un poco de contexto, porque los griegos entonces lo que hacían era que tenían un Dios por si acaso había un Dios que ellos no conocían y ese Dios los quería castigar por algo, entonces ahí daban sus ofrendas, ofrecían sus sacrificios, hacían sus cosas allí, hacían sus rezos a ese Dios que podía ser cualquier otro Dios que ellos no conocieran, y como que dice, para que no se enoje un Dios que yo no lo conozca y de repente quiere enojarse contra mí, mejor ese era el Dios no conocido, era el Dios que, digamos, se aplicaba a cualquier Dios que alguno no conociera. Entonces Pablo aprovecha eso, obviamente, y le dice que, así exacto, dice Caroline, por si las moscas, así mismo, esa es la palabra. Entonces Pablo le dice, aprovecha, claro, Pablo sabe que aquí hay algo importante. Pablo sabe que ellos no están conscientes que es ese Dios, pero Pablo también sabe que, claro que el Dios de Israel encaja en este Dios no conocido porque ellos no lo conocen. ¿Me explico? O sea, Pablo sabe que eso, ellos en su mente no tienen al Dios de Israel, pero Pablo sabe que obviamente al Dios de Israel no conocen, o sea que encaja también allí, pero no es. No sé si me entienden, los griegos no saben qué es ese, pero Pablo dice, tampoco lo conocen, así que encaja perfectamente y aprovecha allí entonces para decirle a ese Dios que no conocen,
es que yo les voy a presentar y les va a hablar entonces ustedes, o sea, en otras palabras, Pablo dice, ustedes están presentando una adoración ignorante. Ustedes no saben lo que están adorando ni quién están adorando. Bueno, yo les voy a decir quién es ese Dios que ustedes dicen no conocemos. Ese Dios, y entonces ahí vemos que Pablo empieza a decirles, y bueno, él va a terminar todo ahí con los versículos que siguen, que no leímos. Usted puede seguir leyéndolo luego. Entonces vemos que ahí se da Pablo, cuando, bueno, Pablo se enardecía, Pablo se molesta de ver tanta idolatría allí, ¿no? Eso es lo que quiere decir el texto. Pablo se molesta y entonces él aprovecha y ve esa oportunidad para entonces predicar el evangelio, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí en este pasaje que nos dice de una vez? Que ahí si vemos a los griegos, no vamos a ver algo solamente de ellos en este pasaje, sino que, claro, el pasaje está hablando de los griegos, pero también así estaban los demás pueblos, las otras naciones que no conocían al Dios verdadero, fuera de Israel. Entonces, no solamente era una cuestión de los griegos, sino que así actuaba y así actúa todo el mundo. O sea, en toda tribu, en toda nación, siempre va a haber dioses. Por eso usted va a escuchar hablar de la mitología romana, la mitología griega, la mitología nórdica, la mitología china, y todos van a tener sus dioses, sus diferentes narraciones de los orígenes del mundo, van a tener su diferente, ¿cómo se llama? Como visión de acuerdo a sus dioses. Entonces, eso nos dice que el nombre, como ya hemos hablado en otros capítulos de teología de la adoración, los hombres tenemos por naturaleza esa disposición y esas ganas, inclusive esas ganas de adorar. El asunto es que como negamos a Dios, como vivimos oponiéndonos a Dios, entonces buscamos siempre esa adoración dirigirla hacia otro objeto, ya sea una persona, ya hemos hablado de eso, persona, carro, casa, trabajo, emociones, en fin, todo esto. Pero de que el hombre busca siempre adorar algo, eso es algo que es comprobadísimo y no ni siquiera porque la Biblia lo diga, la Biblia lo dice, la Biblia lo habla en Romanos 1:19. Aunque conocieron a Dios, no le reconocieron como Dios dice, eso vamos también a leerlo, pero eh, hablando fuera de la Biblia, o sea, las personas que estudian las culturas, todo esto, la sociología y todo esto, siempre van a concordar que toda tribu, toda nación, todo pueblo, todo hombre, toda criatura, o sea, hombre y mujer, eh, va a buscar adorar a algo. Entonces, lo importante es que nosotros como cristianos entendamos, ¿y por qué hago este énfasis, hermanos? Porque como cristianos, y permítame decírselo, muchas veces los cristianos no saben quién es el Dios que están adorando. ¿Me entienden? Por ponerles un ejemplo, una persona que dice que niega el infierno porque Dios no castiga, porque Dios es todo amor y no castiga, y cuando esa persona está adorando a Dios, está adorando a un Dios que no es Dios, el Dios de la Biblia, está adorando a un Dios que se inventó. ¿Me explico? Entonces ese Dios no es el Dios de la Biblia. Una persona cuando dice que este matrimonio entre homosexuales, después que hay amor, se permite, y esa persona va a la iglesia, esa persona está adorando a un Dios no conocido, no está adorando al Dios bíblico, porque ese Dios aborrece el hombre que se acuesta con hombre y la mujer que se acuesta con mujer, así lo dice, clarito. Si bien es cierto, la palabra homosexual no aparece en el griego porque no existía, y de ahí muchos homosexuales se agarran y dicen que viste que esa palabra no está, eso sí me no, o sea, que se acuesta con hombre, digo, necesitamos entender eso, o sea, no, y otros dicen, no, pero es que eso en los tiempos de los romanos era una costumbre, no, eso lo vamos a encontrar en Levítico, lo vamos a encontrar o sea, en la Torá, en el Pentateuco, vamos a encontrar eso. O sea, no seamos idólatras, adorando a un Dios que no es el Dios bíblico. Por eso estoy tomándome el tiempo, porque dice Pablo, pero tú estás hablando de los paganos y de los griegos y los atenienses, pero si nosotros somos cristianos, nosotros estamos claritos. Bueno, no, en la iglesia se adora muchas veces a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Cuando Dani Berríos dice, Dios no rechaza oración, oración es alimento. Y las iglesias cantando esta canción están adorando al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque solamente los dioses griegos, por ejemplo, si usted ve la película Furia de Titanes, usted va a encontrarse que Hades logra que debiliten a Zeus porque la gente no dirige sus oraciones a Zeus. No sé quién vio esa película.
Entonces, así, eso, yo sabía que Augusto está en todas esas películas siempre, somos amantes de ese tipo de películas. Y vemos cómo entonces Hades toma poder porque la gente empieza a dirigir sus oraciones a Hades, entonces, y Zeus se debilita al punto que Hades lo puede derrotar y lo encadena y toma el poder hasta que logra levantarse Zeus, para hacer un resumen, cuando entonces la gente empieza a confiar de nuevo en Zeus. Bueno, Dani Berrío está cantándole a Zeus. Dios no rechaza oración, la oración es alimento. Ahora, ¿cuántas iglesias no están cantando esa canción? Montones de iglesias. Que te interrumpa, brother, pero de hecho, eso en las iglesias evangélicas es como un himno hoy en día, como cantar Dios está aquí. Exacto. Bueno, y esa es la otra, ese es otro, Dios está aquí. O sea, sí es cierto, Dios está aquí presente en su congregación, claro, pero no de la forma como la gente canta esa canción también. Ahora que Augusto tocó ese tema. Pero para no ir definiendo, porque no estamos ahorita en una clase de ver la letra de las canciones, pero sí, como dice Augusto, se da mucho en las iglesias. Entonces, créanme, hermano, aquí hay otro Dios no conocido que la gente adora. No, Pablo, pero yo creo que eso él no está viendo la letra, él entiende la intención del corazón. Nadab y Abiú, cuando está la historia de Nadab y Abiú, que Dios los quemó con fuego extraño, tenían buena intención del corazón. ¿Y por qué fueron asesinados? Fueron acabados por el Señor con fuego, porque dijo, me ofrecieron un fuego extraño que yo no pedí. O sea, no era que estaba feo, no era que no tenían buena intención, no era que Nadab y Abiú no sabían hacer las cosas bonitas y bien hechas y que la ropa estaba sucia. Jamás dice que la ropa de los príncipes sacerdotes, hijos de Aarón, el gran sacerdote. No dijeron que estaban mal vestidos y que estaban... El asunto fue que ofrecieron algo que Dios dijo, yo no pedí eso. Y los consumió. Al nivel que Dios le dice a Moisés, prohíbele a Aarón que llore. Ni siquiera Aarón podía llorar ni lamentar la muerte. O sea, no sé si usted entiende que Dios es estricto en su adoración. Entonces no se trata de que, ay, no, canta, no importa si ay, esa canción tiene esa letrita, pero a Dios eso no le importa porque es tu corazón. No, hermano. Ese es un Dios no conocido. Y noten que todo lo que hemos hablado nada más en esta parte del Dios no conocido, muchas iglesias inclusive están predicando un Dios no conocido, porque dicen que es Cristo que predican, pero no es Cristo, no es Cristo. Entonces, tengamos mucho cuidado y dejemos de pensar a veces en estas cosas como de que no, eso es allá y nosotros estamos claros. Dice Pablo, que esté firme, mire que no caiga. Ojo, examínate. Siempre hay que estar en revisión de la fe. ¿Ya? Por eso es que uno de los lemas de la iglesia reformada, mejor dicho, de los reformadores, era Ecclesia Reformata, siempre reformanda, o sea, la iglesia reformada siempre reformándose. ¿Qué quiere decir? Siempre hay que estar revisando la doctrina, siempre hay que estar revisando siempre todo, porque el enemigo se mete sutilmente y uno queda haciendo cosas que ofenden al Señor. Y esto es delicado. Y ya usted sabe lo que pasa, como bien mencionó Augusto, y que yo estoy seguro que cortó allí porque no iba a decir muchas cosas, sino aquí estuviera todavía hablando porque los desastres que ha visto y que sé que los ha visto en las iglesias, al punto que hay una iglesia, nada más lo digo así brevemente, donde van una tanda de homosexuales y dice que ahí van, venga, que Dios los ama ya, y Augusto me manda fotos consternados de una locura, y se reúnen bajo el nombre de Cristo, bajo el nombre de una iglesia cristiana, y están cantando y llorando y tirados en el suelo, pero ¿saben qué? Son idólatras, porque Cristo no está allí, y Cristo no está recibiendo esa adoración. Ellos están adorando bajo el nombre de Cristo realmente a un Dios no conocido. Su adoración es ignorante. Y hay un problema con la adoración ignorante, que la adoración ignorante, por ser ignorante, no quiere decir que es perdonada, hermanos. No sé si me explico. Tampoco es de que, bueno, es ignorante, pues está bien, pues no saben. No, es que el asunto es que o adoras verdaderamente o, o eres del otro bando. Y ya tú sabes lo que pasa al otro bando. O sea, solamente tienes dos opciones, o adoras verdaderamente o caes en idolatría. Y usted sabe lo que pasa con los idólatras, no tengo que decírselos. No hay dos opciones, no hay tres opciones, no hay de que, bueno, este es ignorante, entonces como es ignorante, tengámosle paciencia. Ok, entonces Pablo básicamente le dijo a los atenienses que estaban hablando con ignorancia. Ahora nosotros tenemos que en la Biblia Dios ha revelado su palabra y también ha revelado a su Hijo. De ahí es un asunto importante, porque como dice el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos en el capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado por nuestros padres, los profetas, por mucho tiempo,
ahora nos ha hablado por el Hijo. O sea que el Hijo, cuando vino de parte de Dios, obviamente, y sus palabras están registradas en el Nuevo Testamento, y su enseñanza está registrada en el Nuevo Testamento. O sea que allí tenemos suficiente revelación de cómo Dios también quiere ser adorado. Entonces, yo tengo que sumergirme allí para entonces ver cómo Dios quiere ser adorado. Y vemos, ahora que he dicho esto del Nuevo Testamento, entonces vamos a irnos a este libro de Hebreos. Vamos al versículo, capítulo 11, versículo 6. Quiero que alguien lo lea. Mientras alguien lo busca, entonces vemos que vamos a ver ahí que la fe en Dios, de la forma en que se ha revelado a nosotros, es un requisito fundamental para la verdadera adoración. Alguien que pueda entonces leernos para que entienda qué es lo que voy a decirle sobre esto. Hebreos 11, 6. Amén. Adelante, Kevin. Hebreos 11, verso 6. Ajá. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Ok. Gracias, Kevin. Tremendo. A ver, voy a hacer una pregunta. Los nuevos pueden pasar agachados, pero voy a hacer una pregunta para los viejos, los que ya han estado más rato en este curso. ¿Qué palabra de adoración? O sea, acuérdense que en contexto de adoración hay una palabra que aparece allí que tiene que ver con adoración. ¿Quién me la dice? Agradar. Exacto, ahí está, agradar. Acuérdese, esa palabra dice que el holocausto era bien recibido cuando subía con olor agradable a Dios, olor fragante. Entonces notemos allí que el escritor de Hebreo, tal vez usted nunca ha visto este pasaje en este contexto, pero ahí vemos algo muy clave. Sin fe, o sea, sin creer en Dios, si yo entiendo que agradar es lenguaje de adoración, tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento, entonces yo tengo que decir, ok, podríamos traducirlo como sin fe es imposible adorar a Dios. No sé si usted había visto esa traducción de esa forma, pero le involucra adoración, porque se acuerdan de que Romanos 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Ve? Presenten sus cuerpos agradables a Dios, o sea, en adoración. Entonces, sin fe es imposible adorar a Dios, es lo que está diciendo también el escritor de Hebreos allí. No, o sea, entonces mucha gente lo que hace con esto en las iglesias es que dice, eh, vamos a orar por el hermano para que se sane. Y entonces la persona, ay, yo no sé si se sane porque eso está duro que sane. Hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Pasaje fuera de contexto, alarma, ¿qué? Pasaje fuera de contexto. Hermano, estoy orando por un trabajo, pero no me sale, hermano, le falta fe. Y acuérdese que sin fe es imposible agradar a Dios. Tampoco. Pasaje fuera de su contexto. Ahora, ahí está hablando, bueno, ni hablar de la definición de es la fe, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que la gente dice, bueno, es que yo tengo un carro, pero tengo la certeza de que espero ese carro y la convicción de que aunque no veo el carro, lo espero. No, aquí está hablando de las cosas celestiales. O sea, cuando está diciendo la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve es el cielo. Es la vida eterna. O sea, la fe es la certeza de que iré al cielo, la convicción de lo que no veo ahora, que es el reino celestial, pero lo creo. No, Pablo, de verdad creo que sacaste esa explicación de la nada, así, no sé, creo que no. Bueno, si no es así, lea Hebreos ahí mismo en el 11, donde están ustedes, el 11, lean el 9 y 10, dice, por fe, habitó como extranjero, hablando de Abraham, como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Escuchen, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora eso está aquí. La fe es la certeza ya de lo que se espera. ¿Cuál es la certeza de Abraham?
Es la espera de esa ciudad celestial. ¿No? Sigamos más adelante. Vamos a ver versículo 13, ahí mismo en adelante. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Dice el 15, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Ojo, pero en realidad, escuchen, en realidad anhelan una patria mejor, es decir, Celestial. celestial. ¿Se dan cuenta? Seguimos más abajo. Vamos a leer el 24. El 24 dice, por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Escuchen, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo, escuchen esto, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Dice, por la fe salió de Egipto, 27, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo a invisible. Espérate, ¿no decía que la fe es la certeza de lo que no se ve? La convicción de lo que no se ve. ¿Qué no se ve? El invisible. Pero Moisés hizo todo, la fe fue viendo el invisible. Y podemos seguir leyendo allí. Y van a ver que la fe no está hablando aquí de que yo quiero un carro y lo visualizo y lo veo y tengo esa convicción y pum, viene el carro. De eso no está hablando el escritor de Hebreos. Así que, ¿de qué está hablando entonces el escritor de Hebreos? Él dijo, el que es necesario que el que se acerca a Dios venga con fe, por lo tanto, que le crea. Y ahí vamos entonces a leer, nada más marcar lo que leyó nuestro hermano Kevin, que decía, y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mira lo que dice allí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Ojo, o sea, que le reconozca como Dios. Y mira lo que dice, y que es remunerador de lo que lo busca. Entonces quiere decir que se conoce de Dios, se debe conocer también el carácter de Dios. Porque, ¿qué debe decir? Crea que Él remunera a los que le buscan. ¿Qué quiere decir esto? Que debo conocer el carácter de Dios, que es galardonador, que Él premia a los que depositan su confianza en Él. Pero miren lo que dice ahora, vamos a ver el 3. ¿Qué dice el 3? Por la fe, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de las cosas visibles. Entonces, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo también? Pablo dijo que ese Dios era el creador del mundo y todo lo que en él hay. Así que nosotros cuando vamos a hablar de la fe, esta fe que está hablando aquí, entonces nosotros entendemos que es necesario tener fe y esa fe es depositar la confianza, o sea, pero ¿cómo yo sé dónde pongo mi confianza o dónde yo sé en quién deposito mi fe? En el Dios verdadero, porque si no mi fe está dirigida en otra dirección y estoy camino o si no ya marchando en la idolatría. Eso entonces es muy importante para la adoración verdadera. ¿Por qué? Porque inclusive si yo entiendo este pasaje mal y entiendo de aquí que Dios me está diciendo que me va a las cosas que yo me imagine en mi cabeza, me va porque tengo fe y aunque no son, las veo, y se refiere a cosas materiales o a una novia o a un novio o a lo que sea, que no sea lo que está hablando el pasaje, usted está teniendo un concepto equivocado de la fe en Cristo. Entonces, por lo tanto, usted no está agradando a Dios. O sea, sin esa fe usted no agrada a Dios o sin esa fe usted no puede adorar a Dios. O sea, necesito conocerle. Tengo fe, le reconozco, sé su carácter, sé quién es y eso voy descubriéndolo también progresivamente a medida que uno va creciendo en el conocimiento de Dios a través de su palabra y entonces yo agrado a Dios. En otras palabras, entonces doy adoración verdadera. Ahora, vamos a ver
siguiente punto, el hombre creó a Dios, y esto aquí vamos a entrar ahora en un tema apologético porque esta es otra cosa que pasa mucho también. Muchos escépticos, ateos, agnósticos atacan al creyente porque dicen que se ha creado a su Dios. No sé si usted alguna vez ha escuchado eso. No, que el hombre inventó a Dios. ¿Cómo así que el hombre inventó a Dios? Bueno, sí, porque eh, dicen, desde el tiempo del mito, ¿saben? En filosofía y está esto de lo que es el paso del mitos al logos, donde el mito era cuando los escritores, poetas, dramaturgos querían explicar todos los fenómenos naturales y ponerle una deidad. Por eso viene Zeus, es el dios del rayo. Cayó un rayo, Zeus está molesto. Y así, cada fenómeno natural, si había un terremoto, entonces era que Gea se había enojado, entonces estaba castigando. Y así entonces, a través de cada cosa, inclusive una vez leyendo descubrí que, por ejemplo, Eco eran también divinidades, que, tú decías algo y ellas lo repetían. Eso es lo que conocemos hoy como el eco. Pero eso también era una divinidad griega. Y así cada cosa tiene su divinidad en la mitología, y no solo griega, sino también en la romana, en la nórdica, en la china, en todas estas culturas. Entonces, se argumenta muchas veces que el hombre ha creado a Dios. El problema con eso es que realmente el hombre no puede crear a Dios, al menos al Dios bíblico. Pero ¿qué pasa? Claro, ¿cómo usted defiende eso? Porque usted no conoce al Dios que usted sirve. Entonces, como no lo entiende, no lo puede defender, no puede defender su fe, no puede hacer. Esto se llama, por ejemplo, hacer la defensa de Dios, y más sobre el tema del bien y el mal, se le conoce como la teodicea. Entonces, lo que hace uno es que entonces queda ahí hasta dudando muchas veces. Entonces, se argumenta, por ejemplo, que la religión se hizo para explicar las cosas que no se entendían, los fenómenos sobrenaturales, también que el hombre inventó a Dios para satisfacer sus necesidades psicológicas, sus necesidades cuando no entendía algo, si, por ejemplo, bueno, de hecho, hoy vemos en iglesia donde hay una persona que tiene un problema mental y no lo llevan al doctor porque dicen que es un demonio. Bueno, en ciertos casos, como este, yo estoy de acuerdo con los escépticos, que esa persona se inventó su Dios, porque no lo entiende, no entiende cómo funciona. Esa anda buscándole, sí, y de hecho me contaron que en una iglesia una persona cayó al piso y con un ataque, y la gente fue a reprender el demonio, y había una persona que sabía medicina y decía, oye, no, tiene un ataque de epilepsia, y le decían, no, cállese, que es un demonio, y casi el Dios no conocido, hermanos, una iglesia evangélica. Eso se da mucho. Dios nos libre, hermano. Pero eso es ¿por qué? Porque no se disipula al creyente. Aquí tenemos yo estoy sorprendido porque de verdad que siempre hay un número bastante bueno y eso que hoy faltan varios hermanos que por lo general son fieles, pero tenemos otros hoy, pero es importante el discipulado por eso. A veces solamente un domingo la predicación no es suficiente para poder instruir al pueblo de Dios, a la congregación, a que vaya creciendo en diferentes temas que necesita entender. Si bien es cierto, hay que ir con calma, pero también un día a la semana no es suficiente. Cuando Pablo estaba en Éfeso, como narra Hechos 20, si no me equivoco, Hechos 20, Pablo alquilaba un lugar ahí donde se enseñaba matemáticas y filosofía, y Pablo alquilaba el lugar, ahí mismo en el libro de Hechos describe, y según los estudiosos, duraba hasta 5 horas sin parar allí enseñando, y estuvo por 3 años, todos los días, imagínense, todos los días enseñando por 4 o 5 horas a personas. Usted puede ver después la historia, cómo es lo que de ahí salió Epafras, hermanos. Y usted sabe lo que hizo Epafras. Evangelizó y fundó iglesias en Colosa, en Hierápolis y en la Odisea. ¡Claro! Se lo estuvo con Pablo ahí 3 años en un instituto super bíblico. O sea, pero ahora es un lío tener una horita, lunes y miércoles,
que son 2 horas más 2 horas de culto el domingo, 4 horas a la semana, es un lío que usted le dé eso a Dios, es un lío, ¿ve? Están adorando al Dios no conocido. Entonces, por eso es importante esto, porque uno aprende más así, que nada más yendo a un domingo, encima llegan tarde, encima, bueno, no voy a hablar de otras cosas, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces hay que ponerse pila. Entonces, todos estos argumentos de que el hombre inventó por su necesidad psicológica a Dios, que el hombre tiene la necesidad de un apoyo invisible porque quiere aferrarse a algo que no ve y como no lo ve, entonces se aferra con más convicción, con más esperanza. Bueno, eso para uno, para otro al no verlo es totalmente desastroso y falta de esperanza. Eh, pero lo cierto es que no es lógico esos argumentos. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, esos argumentos demuestran es una visión simplista, una visión simple, pero simple no en el sentido positivo, sino en el sentido negativo, porque lo que muestran es ignorancia, falta de conocimiento. Mucha gente que ataca la fe, lo que tiene es falta de conocimiento, no saben lo que está atacando. Antes me mandaron un video, Angelito me mandó un video de una muchacha, una señora, no sé ni cuántos años tiene, pero mandó un video diciendo que ella no creía en Dios por el solo hecho de que ella no podía concebir eso de que Dios, ¿cómo era? Se me olvidó, era Dios, Dios mandándose él mismo a venir al mundo, que eso es ilógico. Y encima dice Dios mismo, entonces, hasta que se mandó él mismo a venir al mundo, él mismo vino al mundo, entonces él mismo se mandó a morir, él mismo muere. Y yo le dije, Angelito, mira tú la locura, esta mujer no sabe que eso se condenó como herejía hace 16 siglos. Y ella está diciendo que todos los cristianos piensan eso. Y eso, la iglesia condenó eso como herejía hace 16 siglos. Ya, el modalismo. Pero muchos atacan sin saber, y muchos ateos no saben, y muchos escépticos no saben ni lo que están hablando. Encima, su argumentación muchas veces es, como dice aquí, simplista y obviamente ignorante al no conocer la fe y atacan algo que no conocen. Pero vamos a analizar brevemente en los minutos que nos quedan ya ahorita nada más 14 minutos. Vamos a analizar lo siguiente. Si eso fuese verdad, vamos a analizar. Dice aquí, cuando el hombre se inventa un Dios, muy rara vez es un Dios salvador y libertador. ¿Ya? Vámonos a lo que usted pueda conocer de mitología o lo que ha visto en películas cuando el Dios es salvador y libertador. Claro, tenemos el caso de Prometeo, que le roba el fuego a los dioses y se lo da a los hombres, pero eso no es tan bonito nada más como esa parte de la historia, o de mejor dicho, de la mitología que se cuenta. Los dioses inventados por el hombre tampoco le ofrecen apoyo psicológico, sino que son dioses opresores y que deben ser aplacados continuamente. Pues usted ve en esas películas donde el tal Dios pide una virgen que sea sacrificada, el Dios pide cada rato que le den montones de cosas para no mostrar su ira. Por eso usted ve en cada rato en las películas donde hay mitología, o ahora que está muy de moda también las películas de Marvel, o sea, usted va a ver que cada rato hay que estar aplacando ira de dioses, hay que estar aplacando ira de dioses. O sea, ¿entiende? O sea, el hombre se inventa a esos dioses, pero sería incapaz de inventarse un Dios que realmente sea el Salvador y Libertador. De hecho, le digo algo bien loco, el hombre, si fuese por el hombre, no se inventaría un Dios que da su vida en la cruz para salvarnos. ¿Por qué usted cree que en 1 Corintios dice Pablo que para los griegos la predicación en la palabra de la cruz era locura? De hecho, la palabra ahí es insensatez. Imagínense. O sea, otras versiones la traducen como necedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Para los griegos, que eran los sabios de la época, en la predicación de un Cristo que muere en la cruz para salvar al mundo, simplemente es una insensatez. Ahora, ¿cómo entonces esos hombres van a inventar su Dios en ese no tiene sentido, porque el hombre, usted sabe cómo el hombre, vuelvo y cito las películas de Marvel, ¿qué Dios usted ve ahí que es un indefenso ahí, que usted ve hasta el más que sale entregándose por el mundo ahí, Tony Stark, digamos, usted ve los poderes y todo el poder que tenía tanto en armamento como o sea, pero Jesús no tenía nada de eso. O sea, no puede ser inventado ese Dios así, ¿me entiende? O sea, es una cosa ilógica ese argumento. Pero bueno, la gente argumenta, y los cristianos que adoran a Dios que no conocen, entonces caen siempre en estas falacias y muchas veces quedan dudando de su fe. Los dioses falsos son inventados por el hombre.
Y dice aquí, por lo tanto no son como el Dios verdadero y de ninguna manera estos niegan la realidad de Dios. O sea, que existan dioses falsos no niegan la realidad de que existe un Dios verdadero. De hecho, ahora le voy a citar algo. MacArthur no pone esto. Esto es una cosa que yo lo agrego de un curso de filosofía que tomé y lo quise anexar aquí porque quiero mostrarle esta visión para que entiendan lo que le estoy diciendo. Así que esta parte, bueno, si alguien tiene el libro MacArthur y lo busca, no lo va a encontrar. Pero es muy interesante y quiero compartírselo. Veamos lo siguiente. Dice Platón, dice, cada hombre será condescendiente con sus propias fechorías si está convencido de que estas son y fueron actos de los dioses. ¿Qué quiere decir Platón aquí? Si los dioses se emborrachan, yo me puedo emborrachar. Entonces lo que hacían era que yo me hago un dios que se emborrache para yo emborracharme. Si quiero ser un fornicador, entonces yo me hago un dios fornicario. Entonces ahí está, ¿cómo se llama? Baco, el dios de la fornicación y del vino. También que es el Baco, bueno, Baco creo que es el nombre romano. Dionisio es el otro nombre, Dionisio, Baco. ¿Qué pasa? Me invento ese dios a mi manera. Si yo quiero ser una persona ladrona, o me gustan, por decirlo así, me gustan hacer trampa y la mentira, entonces me invento a Loki. ¿Se me entiende? Entonces me voy inventando mi dios a lo que quiero argumentar que puedo hacer. Que yo hago esto porque Dios hace. Entonces, claro, el Dios se transforma en ese estandarte que me da la libertad para hacer eso, porque si Él es Dios y hace esto, yo soy perdonado 1000 veces porque soy humano. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuándo usted ve eso en la Biblia? En la Biblia vemos un Dios que dice, sed santo porque yo soy santo. Y la santidad para usted es imposible. O sea, ¿qué clase de hombre loco inventa algo que no puede imitar? O que está fuera de su alcance. O sea, analícelo. Jamás, hermano, jamás un hombre va a inventar un Dios. Ninguno de nosotros inventaría un Dios con las cualidades que tiene nuestro Dios. Un Dios que aborrece la injusticia cuando usted es injusto. Un Dios que es justo cuando usted también es injusto. Un Dios que es perfecto cuando usted es imperfecto y jamás alcanzará ese grado de perfección aquí en la tierra. O sea, póngase a ver todo lo que es Dios y lo que es usted. Eso es una locura. No puede haber un hombre inventado un Dios, porque el hombre estaría dándose un tiro en el pie, como dicen vulgarmente. El hombre estaría metiéndose un balazo en la propia pierna, porque, o sea, ¿qué hombre, imagínense, qué hombre haría los 10 mandamientos? Y que, bueno, voy a inventarme los 10 mandamientos que la humanidad entera no ha podido cumplir, excepto Jesús. O sea, dígame quién puede haberse inventado semejante locura que no se amaba a él ni amaba a nadie. Y toda la tanda que siguieron firmando eso, que tampoco amaban a nadie, pero lo que veo al fin es que amaban a las personas. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amén los unos a los otros. Esto es incongruente. Jamás yo haría un Dios que eso le pasó a los fariseos y a los celotes y a los saduceos. Los celotes eran guerreros, fariseos guerreros, armados, siempre andaban con su espada, y Jesús dice, bienaventurados los mansos. O sea, ¿tú crees que un celote se inventa a Dios y hace un Dios guerrero? No se van a inventar un Dios manso. ¿Me explico? O sea, Sí, exacto, cada quien hace su Dios a su conveniencia. exactamente. Entonces, el Dios cristiano, a ver, ¿quién puede decir que ha hecho? O sea, a ver, aquí de lo que están ahí, ¿quién puede decir, bueno, el Dios cristiano encaja perfectamente en lo que yo haría como un Dios? O sea, de hecho, el Dios cristiano ahora también castiga a los pecadores a que no se arrepienten, al final mandándolos al infierno. O sea, ese es la peor novela escrita en la historia. O sea, ¿qué clase de locura? ¿Quién escribió eso, por favor? ¿Quién escribió eso? Me quitó todas mis ganas de pecar y toda mi libertad y me condena. Vaya, oye, por escribir algo más bonito. O sea, analícenlo. Entonces, por eso le estoy comparando con porque para que ustedes sepan, cuando alguien le argumenta eso, usted diga, no. Tú estás viendo mucha mitología, tú no entiendes el cristianismo. Tú te quedaste en Grecia, te quedaste en Roma. Tú no entiendes el cristianismo. Lo que tú estás atacando se llama mitología grecorromana. O sea, esto no se llama cristianismo lo que estás atacando, porque no tiene sentido. Entonces, este es uno de mis favoritos. La verdad que Xenófanes, impresionante. Siglo VI antes de Cristo, imagínate, lejísimo de que llegara Jesús.
Platón es siglo IV antes de Cristo, pero este Xenófanes es siglo VI, así que está más lejos todavía. Sin embargo, mira lo que dice. Dice, los mortales consideran que los dioses nacen y tienen vestidos. Tremendo esto. Dice, lenguaje y cuerpos como los suyos propios. Los etíopes dicen que sus dioses son de nariz chata y piel oscura. Los tracios, que los suyos tienen ojos claros azules y cabello rojo. Pero si el ganado y los caballos y los leones tuvieran manos y fuesen capaces de dibujar, me equivoqué ahí, los caballos dibujarían a sus dioses como caballos y el ganado como ganado. Xenófanes dijo algo muy cierto, porque eso ha pasado en todas las culturas, hermanos. Revíselo, revíselo, revíselo. Por algo usted ve que los dioses chinos tienen la forma de los animales que ellos les encanta y veneran y todo esto. Y así usted va a ver que cada cultura tiene sus dioses hechos a su cultura. Pero Israel tiene un Dios que si, digamos, bueno, Israel también se hizo su Dios. Oye, esta gente es bruta porque se hizo un Dios que les dice cada rato, este pueblo es de dura cerviz, terco, obstinados, de ir cada rato al mal. Oye, Israel no pudo ser más creativo y dibujarse un Dios que pudiera hablar mejor de ellos. O sea, yo no sé si usted me está entendiendo o yo estoy, espero que sí, porque esto, usted va a reforzar su fe con esto. Esto, o sea, el mismo carácter del Dios que nosotros adoramos nos ayuda a que nuestra fe y confianza en Él sean más fuertes. Porque más dudamos de que puede ser un invento hombre y más nos aferramos a que de verdad Él existe, que Él es y que nosotros estamos en la dirección correcta y que estamos adorando al Dios verdadero. Así que no me voy a leer nada más y terminamos entonces aquí. Ni Hera, ni Atenea, ni Zeus son las cosas que ellos, que aquellos que les consagran templos y muros consideran que son, sino que son manifestaciones de la naturaleza y disposiciones de los elementos. Ahí es donde entonces a cada divinidad le atribuyen un fenómeno natural, como dije hace un rato. Ok, voy a poner acá. Y le atribuyen un fenómeno natural y entonces así Zeus es relacionado con el rayo, con las cosechas, entonces tenemos si no me equivoco es Demeter, Dios de las cosechas, entonces tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las cosechas, tenemos a Neptuno como Dios de los océanos también, tenemos también, y ahí vamos sacando, entonces si había un maremoto, entonces es Neptuno que se enojó y lo mandó, si hay truenos y relámpagos, es Zeus que está enojado, y así entonces es lo que está diciendo, lo que dije hace un rato, es lo que en siglo V antes de Cristo, Metrodoro de Lampsaco argumenta. Y por último, entonces, Euhemerus dice, los dioses eran seres terrestres que consiguieron honor y fama inmortal por sus dones a la humanidad. Noten esto, presten atención a esta descripción, que esta descripción ya se acerca más al tiempo de Cristo. Y mira lo que dice, eran seres terrestres que consiguieron honor y fama inmortal. O sea, aquí se fueron porque entonces, aquí entonces ya los dioses son hombres que se hicieron dioses por sus logros, por su fama. Es algo que, por ejemplo, el cristianismo tampoco afirmaría jamás. Muchos dicen que, bueno, pero es que Jesús, mira, vino Jesús y fue, no, es que es muy diferente. Es muy diferente, porque aquí está diciendo hombres normales, con fallas, con defectos, con un montón de cosas que por lograr hacer cosas por la humanidad en el sentido de hazañas heroicas y esto, entonces pudieron ser considerados Dios y elevados a ese cargo. El asunto que Jesús no fue un hombre que anduvo aquí, hizo cosas buenas y fue elevado a ser Dios, no, es que era Dios hijo, o sea, Dios hijo, viniendo a encarnar al mundo. Imagínense, jamás, eso no lo pasa, no pasa en esas mitologías de esas culturas. Y luego entonces viviendo una vida perfecta, no como esos dioses o semidioses griegos y romanos, sino que lleva una vida perfecta, luego muere en la cruz cumpliendo su obediencia pasiva y trayendo salvación a todo el que ponga la fe en él. O sea, esto no encaja en ese panorama.
no encaja en ese panorama de esa otra religión. Entonces no podemos guiarnos por eso. Entonces, bien, para ver, yo creo que ya sí terminamos la clase de hoy. Pasamos a las preguntas. Yo creo que estamos a buen tiempo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, todavía hay espacio. Si alguien tiene que retirarse, puede retirarse. Ya hemos terminado entonces la clase. Pero siempre hay un tiempo para los que quieren preguntar o comentar algo. Pero es importante. Entonces, finalizo diciendo esto. Necesitamos conocer al Dios que adoramos. Necesitamos conocer quién es ese Dios y saber que existe, como dice el escritor de Hebreos. Es necesario que el que crea, como leemos ahí, dice, crea que Él existe. Y segundo, que crea que Él es remunerador de los que le buscan. Entonces, repito allí, este es el pasaje como clave hoy. El pasaje clave hoy es el de Hebreos, porque habla de dos cosas, de que le adora a Dios verdaderamente, tiene que creer en Él, que existe, pero también tiene que saber que Él se da a conocer. ¿Ya? Porque dice remunerador de los que lo buscan, galardonea a los que lo buscan. Y esos, si se busca, es porque puede ser encontrado. Y acá en lo que Pablo le dice a los griegos, buscarle mientras pueda ser hallado. ¿Ya? Entonces, ese es lo que usted hoy tiene que saber. ¿Qué Dios adora a usted? Un Dios que creó los cielos y la tierra y que yo creo, obviamente, que está antes de eso, porque Él es Dios. Él es Dios. Y segundo, que Él se quiere dar a conocer. Y yo debo conocerlo para poder dar una adoración verdadera.